La biología estudia a los seres vivos y todo lo relacionado a ellos. El nombre biología viene del griego bios, que es vida, y logías, que es estudio o tratado. Ahora, el origen de esta palabra proviene de Lamarck y algunos también dicen que Treviranus, pero para tu examen de admisión tienes que decir que es Lamarck. La biología tiene ramas porque es demasiado amplia como para que una sola persona pueda estudiarla. Entonces lo vamos a dividir tanto por el área de estudio como por el ser estudiado. Por el área de estudio tenemos nosotros a la bioquímica. La bioquímica estudia las moléculas y las reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo. Por ejemplo, si la bioquímica está estudiando a la fotosíntesis, no vería los cambios de energía, no, sino vería quién reacciona con quién. Como por ejemplo, que la ribulosa bifosfato reacciona con el CO2. Durante la fijación del carbono, también llamado reacción de Blackman. En cambio, la biofísica sí. La biofísica sí estudia los cambios de energía que ocurren en los seres vivos. Por lo tanto, la biofísica sí vería la transformación de energía luminosa en energía química que ocurre en la fotosíntesis. Además, la biofísica también ve los procesos eléctricos que ocurren en los seres vivos, como por ejemplo cuando ocurre una transmisión nerviosa a lo largo del axón de las neuronas. La biología celular estudia a la célula y su entorno. Podríamos decir que es también citología, pero la citología es un poquito más estricta porque la citología básicamente ve a la célula. En cambio, la biología celular todo lo que es la célula más lo que la rodea. La biología del desarrollo y la embriología podríamos decir que hablan de lo mismo, pero lo hacen desde puntos de vista distintos. Por ejemplo, la biología del desarrollo va a ver los aspectos moleculares, celulares, de la formación de un ser vivo. En cambio, la embriología va a ver la formación de un ser vivo, pero desde la gametogénesis y la embriogénesis y la posterior formación de cada órgano o sistema hasta el nacimiento. Lo explico de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es que se forma un varón, en el caso de la biología del desarrollo, vería los genes y las hormonas involucradas en este proceso. En cambio, la embriología vería qué estructuras van a dar origen a qué otras estructuras. Entonces yo podría decir que la embriología ve el desarrollo en macro, en grande, y la biología del desarrollo lo ve en pequeño. Ahora, no confundir con la ontogenia, porque la ontogenia es todo el desarrollo del ser. Por lo tanto, la ontogenia vería el desarrollo del embrión, el desarrollo del feto, el nacimiento, la niñez, la juventud, la adultez, la senectud hasta la muerte. Todo eso lo vería la ontogenia. En cambio, la embriología, como dije hace un momento, la gametogénesis, la embriogénesis, el desarrollo del feto y el nacimiento. Ahí queda. La fisiología estudia las funciones de los organismos. Para ser más exactos, las funciones que ocurren en un órgano o un sistema. Te lo pongo de esta manera para que no hayan confusiones, porque muchos confunden fisiología con anatomía y no es lo mismo. La anatomía estudia las estructuras que ocurren que encontramos en un ser vivo. En cambio, la fisiología lo que va a ver es el funcionamiento. Te lo pongo de esta manera. Si te dicen el corazón presenta 2 aurículas y 2 ventrículos, eso sería anatomía, porque simplemente te dice las partes que hay, simplemente te dice lo que se encuentra. En cambio, la fisiología te diría, el ciclo cardíaco presenta 2 movimientos, sístole y diástole. ¿Te has dado cuenta? Cuando te explican el funcionamiento es fisiología y cuando te dicen simplemente las partes, eso es anatomía. Otro ejemplo sería el riñón. El riñón presenta 2 partes, la corteza y la médula. En la corteza encontramos nosotros los corpúsculos renales y en la médula encontramos las pirámides renales. Lo que te acabo de decir, eso es anatomía. Sin embargo, si yo te digo, los corpúsculos renales corresponden a las cápsulas de Bowman con los glomérulos que se encargan de filtrar la sangre para formar la orina y luego será reabsorbida en el tubo contorneado proximal. Eso ya es fisiología, porque te estoy explicando el funcionamiento. La histología es el estudio de los tejidos. Hay que recordar que hay tejidos animales y tejidos vegetales. Un tejido animal, por ejemplo, es el tejido epitelial. Un tejido vegetal sería el colénquima, otro sería el esclerénquima. La paleontología es el estudio de las especies extintas a través de los fósiles. La genética estudia la herencia y la variación, es decir,
Hay características que tú has heredado de tus antepasados, de tus progenitores, pero si te has dado cuenta, las heredas pero no igualito al de ellos, sino con pequeñas variaciones. Esta herencia y estas variaciones van a ser objeto de estudio de la genética. Además, también tenemos la citogenética, que no es lo mismo. La genética estudia la herencia y variación de los genes, genética genes. En cambio, la citogenética lo que va a estudiar es cómo es que los genes se transmiten por medio de los cromosomas. Sí, la palabra clave es cromosoma. Mientras que la citogenética te habla de cromosomas, la genética simplemente te habla de genes. Por ejemplo, si te dicen, la anemia falciforme es una enfermedad de herencia autosómica recesiva y ocurre por una mutación en un gen. Eso lo estudiaría la genética, porque te están hablando de un gen. Sin embargo, te dicen, escucha, el síndrome de Down ocurre porque hay una trisomía en el cromosoma 21. ¿Te has dado cuenta? Trisomía, cromosoma 21. Si habla de cromosomas, eso ya es citogenética. La taxonomía estudia la clasificación y aparte pone el nombre científico de los seres vivos. La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente. La biogeografía estudia por qué es que los seres vivos se distribuyen de tal o de otra forma en la Tierra. Te lo explico de esta manera. Por ejemplo, ¿quién estudia por qué hay osos polares solamente en la Antártida? La respuesta, la biogeografía. Y también te explica, por ejemplo, por qué no hay cocodrilos en la Antártida o por qué solamente encontramos los marsupiales en Australia y no en ningún otro lugar. Eso es el objeto de estudio de la biogeografía. La evolución estudia todos los cambios en las poblaciones que han dado origen a todas las especies. Sí, todas las especies han aparecido por evolución, incluyendo la especie humana. Pero este proceso no es rápido, es un proceso lento y que ha tomado varias generaciones en ocurrir. La biología también se puede dividir por el ser estudiado en microbiología, ficología, botánica y zoología. La microbiología estudia todos los microorganismos. Cuando digo microorganismo tienes que entender que son todos los microbios, que pueden ser algunos vivos y otros no vivos. Ejemplo de microorganismo no vivo son los virus y son estudiados por la virología. En cambio, microorganismos con vida y procariotes son estudiados por la bacteriología, porque estamos hablando de las bacterias. Hay también microorganismos que son eucariotas, como por ejemplo los protozoarios, y ellos van a ser estudiados por la protozoología. Y en el caso de los hongos, teniendo en cuenta que hay algunos, o bueno, varios que son microscópicos, ellos van a ser estudiados por la micología. Entonces, la virología, la bacteriología, la protozoología y la micología, todo va a ser estudiado, o mejor dicho, todo está englobado dentro de la microbiología. En el caso de las algas van a ser estudiadas por la ficología. Las plantas son estudiadas por la botánica y dentro de la botánica hay un montón de ramas, como por ejemplo la briología, que estudia las briofitas, la teridología, que estudia las teridofitas. Si te queda la duda, las briofitas son los musgos y las teridofitas son los helechos. Y también vamos a tener a la palimnología. La palimnología va a ser el estudio del polen. Y finalmente tenemos a la zoología. La zoología es el estudio de los animales. Y dentro de la zoología hay varias ramas, como por ejemplo tenemos la helmintología, que estudia los gusanos. Tenemos la entomología, que estudia los insectos, aracnología, que estudia los arácnidos. Tenemos también la carcinología, que estudia los crustáceos. También tenemos la ictiología, que estudia los peces. También tenemos a la anfibología o batracología, que estudia los anfibios. También podríamos decir que tenemos a la herpetología, que estudia los reptiles, ornitología, que estudia a las aves, y la mastozoología, que estudia los mamíferos. Y no olvidemos que la rama de la zoología que estudia el comportamiento es la etología.